¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo están? Yo soy Diego Expendable y hoy les preparé el resumen del episodio 10 de Saint Seiya Knights of the Zodiac, temporada 3. Bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 10 de la temporada 3, llamado El hombre con dos caras. El episodio empieza en Starhill, donde vemos el templo todo destruido a causa del gran ataque del falso patriarca, Saga de Géminis. Y ahí podemos ver como Mu y Aldebarán siguen con vida y salen de los escombros, y este último haciendo la broma de que no es fácil acabar con Aldebarán de Tauro. Ambos se dan una mano para ponerse de pie, y de repente se escucha la voz de Shaka de Virgo, quien se alegra de enterarse de que siguen con vida y le pide un favor a Mu, ya que está atrapado en una dimensión alternativa y necesita volver. Mu le dice de que él es capaz de poder volver por su cuenta, pero Shaka le cuenta de que está con alguien, y que por eso necesita su ayuda. Entonces el caballero Darius lo ayuda y ambos regresan a la casa de Virgo. Shaka despierta a Ikki y este reacciona a la defensiva cuando lo ve, ya que momentos atrás eran enemigos mortales, pero Shaka le pide que parta de inmediato a la sala del patriarca, ya que Seiya debe estar peleando solo, aunque Ikki se encuentre sin armadura, pero el santo dorado de Virgo le dice de que la armadura del Fénix es capaz de regenerarse como ninguna otra armadura, y que basta con un par de cenizas para que el Fénix vuelva a la vida, y le arroja las cenizas regenerando su armadura una vez más. Ikki le pregunta por qué lo está ayudando y le pide que vaya a la sala del patriarca, y Shaka le responde de que él lo hizo tener dudas, y que se dio cuenta de que solo los caballeros de Atena pueden superar esta prueba, y cuando Ikki se está por ir, Shaka le pide el favor de que le perdone la vida al patriarca, ya que él en realidad no es malo, y su verdadera personalidad es la de un ser bondadoso. Ikki recibe el mensaje y parte de inmediato a la sala del patriarca. Por otro lado, Seiya no puede creer de que todo ese tiempo haya sido Saga de Géminis quien estaba detrás de todo, y le pregunta dónde está el verdadero patriarca, pero Saga no piensa responderle y lo manda a otra dimensión para que se quede ahí atrapado por toda la eternidad, aunque inesperadamente cae de nuevo en la sala del patriarca. Seiya observa a su enemigo y ve cómo comienza una pelea con su lado bueno, quien le impide matar a Seiya, pero este logra suprimirlo y dice de que no lo va a matar, pero que le va a quitar todos los sentidos para que sea un muerto viviente, y empieza quitándole el sentido del gusto, seguido del tacto, el oído, el olfato y por último el de la vista, haciendo que Seiya caiga en la oscuridad absoluta. Saga se burla de su lado bueno, preguntándole si ahora lo va a dejar de molestar ya que no mató a Seiya, y que una vez que muera Atena, él va a poder gobernar el mundo. Pero al ver que Seiya sigue luchando por su vida en el piso, quiere acabar con él de una vez por todas, pero este hace arder su cosmos mientras recuerda a todos sus amigos y la promesa que le hizo Saori, mientras que el caballero de Géminis no puede creer de que Seiya haya alcanzado el nivel de los caballeros dorados, y ve como este se pone de pie con un Pegaso gigante a sus espaldas. Seiya le dice a Saga que mientras él no muera, su cosmos se va a elevar una y otra vez, y le lanza sus meteoros de Pegaso, por lo que Saga los esquiva con gran facilidad de momento, hasta que cada vez se hacen más fuertes y rápidos, siendo cada vez más difícil de esquivar. Pero Seiya logra convertir sus meteoros en incontables relámpagos que persiguen a Géminis hasta que termina dándole unos buenos golpes. Una vez que Saga está en el suelo, Seiya vuelve a caer en la oscuridad absoluta y camina a ciegas buscando el escudo de Atena. Pero el poder de su cosmos, al igual que el de Atena, le muestra en el camino hacia la estatua y se dirige hacia ella, solo que cuando está por pasar por al lado de Géminis, quien aún seguía en el suelo, este le da un fuerte golpe en el estómago y lo saca volando por el aire, diciendo que un simple golpe jamás podría acabar con él, y se acerca para darle el golpe final, pero Seiya lo esquiva tomándolo por la espalda y atacando con su choque rodante de Pegaso, volando por el aire y cayendo con gran fuerza en el templo, y rompiendo gran parte de él. A pesar del gran golpe, Seiya insiste en llegar al escudo de Atena, pero Saga se levanta con una sonrisa malvada y se acerca para acabar con Seiya, pero este se da vuelta y ve como el casco de Géminis comienza a llorar. Por otra parte, Ikki avanza por los siguientes templos y ve como del cielo cae Shiryu portando una armadura dorada. Este se acerca y le pregunta qué hace con la armadura de Capricornio, y Shiryu le cuenta que durante el último dragón ambos estaban a punto de morir, pero Yura se arrepintió de apoyar al patriarca y le dio su armadura dorada para que él no muera. Ikki le dice de que podría quedarse para ayudarlo, pero que Seiya está peleando solo en la sala del patriarca, y Shiryu le dice que vaya para ayudarlo, ya que él más tarde lo va a alcanzar. Entonces Ikki sigue avanzando hacia la siguiente casa. Al entrar al templo de Acuario, se encuentra con Yoga, quien le dice que si la batalla aún no terminó, que siga avanzando. Y Ikki se sincera por primera vez y le agradece de haberlos conocido en esta vida que es tan corta como un abrir y cerrar de ojos. Yoga le dice de que siente lo mismo y lo deja seguir avanzando, mientras le pide de que ayude a Seiya. Y por último, cuando llega a la casa de Piscis, encuentra a su hermana y la admira por haberse convertido en toda una mujer valiente que luchó hasta el final. Shaun despierta y se alegra de volver a ver a su hermano y le pide perdón por todo el infierno que vivió por su culpa. Pero él se disculpa con ella ya que en el pasado quiso matarla a ella y a sus amigos. Pero ella no guarda ningún rencor con su hermano. Ikki le explica
explica la situación y Shaun le dice de que siga avanzando, que tanto ella como Yoga y Shiryu los van a alcanzar. Entonces Ikki se va y se despide de los que considera sus hermanos de sangre. Nuevamente en la sala del patriarca, Saga discute con el casco preguntándole por qué no puede gobernar este mundo, ya que si no lo hace, tanto Zeus como Poseidón y Hades van a venir a la Tierra para tratar de conquistarla, agregando que Saori Kido no puede protegerla, y que él es el único que puede salvar este mundo, y que está dispuesto a acabar con todos los que se interpongan en su camino. Y ahí le lanza un ataque a Seiya sacándolo por el aire, para luego acercarse y patearlo en el suelo. Saga dice de que se cansó de torturarlo, y que ya es momento de cortarle la cabeza, al mismo tiempo que Seiya le pide perdón a sus amigos y a Saori, y cuando está por acertar su golpe, algo lo golpea a gran velocidad y ve que es una pluma de metal, y al mirar al costado, en medio de las llamas, aparece Ikki, el ave fénix, quien se para frente a él con una mirada desafiante y así finalizando este episodio. Bueno, habitantes de la Commonwealth, este fue un episodio muy potente, al igual que reflexivo. Potente por el lado de Saga y Seiya, y reflexivo por el lado de Ikki y sus hermanos de bronce. Empezando con el principio, me alegro de que Mu y Aldebarán vuelvan a aparecer después de tanto tiempo, porque la realidad es que para nosotros pasó 1 año y medio aproximadamente, pero en la historia de la serie estuvieron desmayados un par de horas nada más. Esperemos ver más de ellos, siempre y cuando no entorpezcan todo lo que nos falta ver de la historia de Saga. Después, con respecto a Shaka, una de mis escenas favoritas del episodio es cuando le pide que le perdone la vida al patriarca, diciendo que él en realidad es bueno. Creo que eso es algo del manga, y nunca lo vimos adaptado en anime, por lo que para mí fue algo totalmente nuevo y me gustó mucho. Otra escena que estuvo espectacular en el episodio fue cuando Seiya le lanza los meteoros de Pegaso y Saga los esquiva por un momento. Creo que en esa parte supera el anime clásico, porque es una escena más extensa y visual, donde podemos ver unos meteoros de Pegaso que se sienten como si tuviésemos unos anteojos 3D y que en cualquier momento te va a pegar uno, como también los planos del rostro de Saga, cuando se da cuenta a lo que se enfrenta, y después que los meteoros se conviertan en potentes rayos persiguiendo a Géminis por toda la casa, fue algo épico. Otra escena que estuvo muy bien fue cuando Saga le mete una piña en el estómago a Seiya y lo saca volando. Está tan bien lograda esa escena que es como que vos también sentís el mismo golpe en el estómago. La escena de Saga levantándose detrás de él y el rostro de Seiya al darse cuenta es terror puro, y la música ayuda un montón para reafirmar ese punto. Este Saga sí que es un diablo. La escena de Ikki y los santos de bronce también es algo nuevo que nunca vimos en el anime clásico, y que no sé si está en el manga, pero me parecieron muy buenas escenas. Ver a Shiryu portando la armadura dorada de Yura estuvo muy bueno, porque esta escena de él regresando solo la vimos en la saga de Asgard, y como esta serie no va por ese camino, lamentablemente, no se la mostraron acá. La escena con Yoga fue bastante sentimental, ya que a pesar que no mostraron tanto en esta serie al principio, ellos dos tuvieron grandes momentos juntos cuando estaban de enemigos. Y está bueno que acá en esta serie, de entre los 3 caballeros de bronce, Ikki lo haya elegido para decirle tales palabras. La escena con Shaun pidiéndole perdón por todo lo que sufrió por su culpa también me gustó, porque capaz a algunos se les pasó en ese momento, pero si no fuese por culpa de que Shaun hizo arder su cosmos cuando eran pequeños, Guilty, o sea el malvado maestro de Ikki, nunca se lo hubiese llevado a la isla de la muerte. Él vino para llevársela a ella, y él ocupó su lugar. Es por eso que Shaun se disculpó con él. Y por último, la escena en la que aparece Ikki frente a Saga es otra gran escena del episodio, también con muy buena música por supuesto. Ver la cara de este al ver la pluma del Fénix y después ver cómo se ilumina el costado de su rostro con Ikki en medio del fuego fue un golazo. La pelea que se viene en el próximo capítulo la va a romper. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir de este episodio 10. Nos estamos viendo en el episodio 11 y en los directos de los lunes que hago en cada episodio. Si les gustó el video, como siempre les digo, pueden dejar su like, comentarios y suscribirse al canal. Así no se pierden ningún video y de paso ayudan a que la Commonwealth sea un lugar mejor. Y también pueden seguir las redes sociales que ven en pantalla. The Commonwealth corta la transmisión.